Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Ya han pasado algunas horas después del impresionante rechazo del pueblo chileno a un segundo proyecto de constitución. Y lo impresionante es que, digamos, se han rechazado con este nuevo rechazo dos constituciones en un poco más de un año y unos meses. Probablemente sea un acontecimiento histórico que tenga que escribirse en la historia de los intentos jacobinos de refundar una nación. ¿Cómo así eh, un grupo de chilenos, la clase política chilena, la izquierda chilena, el comunismo chileno, consideró que en un año y medio se podían someter dos constituciones para refundar una sociedad, como si las instituciones, la historia, la tradición de una sociedad se destruyera como una pared de ladrillo y se levantara con fierro y cemento? Bueno, en un año y unos 2 meses o 3 meses, porque en septiembre del 2022, si no me equivoco, se rechazó otro mamotreto, el mamotreto de la Convención Constituyente, y este domingo se acaba de rechazar un proyecto, un nuevo proyecto, ¿no? Este, en menos de un año y 2 meses se rechazaron dos constituciones y todo esto es muy interesante porque deja enormes lecciones para América Latina, enormes lecciones para el Perú. Aquí en el Perú nosotros hemos vivido el vía crucis de un proyecto político que nos decía que todo se solucionaba con una constitución. En realidad era un único intento de centralizar el poder en una asamblea y disolver el Estado de Derecho. Por eso Castillo dio un golpe de Estado aquí en Perú, para convocar una constituyente. Pero es interesante reflexionar sobre el proceso chileno porque vamos a sacar enormes lecciones de larga duración para América Latina. Y por otro lado, también tenemos que explorar y saber cuáles son las causas que llevaron al pueblo chileno a este hartazgo, cómo queda la izquierda, cómo queda la derecha y cómo se configura el futuro del hermano país del sur, fundamental para Sudamérica, para el Perú. Y bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a nuestro conocido amigo, conocido en este portal, Alexis López, el director de radio y televisión de Santiago de Chile, y bueno, uno de los principales activistas del rechazo, uno de los principales activistas del rechazo a esta constitución que fue, eh, digamos, rechazada, valga la redundancia, el domingo pasado. Buenas tardes, Alexis, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Un gusto saludarte y a toda la audiencia del Montonero. Muy contento porque logramos detener por segunda vez un intento de cambiar una constitución que le ha dado a Chile el mayor periodo de progreso, desarrollo y crecimiento de toda su historia. Y esto, por supuesto, ante la mirada atónita de la casta política, voy a ocupar exactamente la, la denominación que usó Milei en Argentina, porque efectivamente acá había un acuerdo transversal de izquierda y de derecha para cambiar la constitución. Y bueno, un pequeño sector, o no tan pequeño, el cálculo más bajo se estima que el 17% del padrón, el promedio debe ser del orden del 20%, de un sector de no izquierda, pero en contra de la Constitución, junto con una gran transversalidad de la nación chilena, votó una vez más por un 55,7% en contra de este nuevo proyecto, y eso nos asegura por lo menos un largo periodo con la actual constitución, la constitución vigente, que seguramente va a haber intentos, no próximamente, pero más adelante, de reformarla, de hacer cambios, pero eso no es un tema, no es un problema, nunca lo fue, sino que evitamos el cambio de constitución. Y aquí está, yo creo, dentro de tu introducción, lo más importante, porque, no hay que aburrirse de repetirlo, las revoluciones se inician con los cambios constitucionales. Todo el periodo previo a que cambian la constitución es pre-revolucionario. Bueno, la revolución formalmente toma cuerpo, se institucionaliza y aplica ley
cuando tiene una nueva constitución. Y eso es lo que en dos oportunidades hemos evitado en Chile. Ahora, si yo te preguntara, la constitución, yo suelo llamarla la constitución de la transición porque esa es la constitución de la transición. Bueno, su origen está en el gobierno militar, pero fue firmada por Ricardo Lagos, un socialista democrático, lleva la estampa. Esta constitución tiene dos plebiscitos. Es, claro, pero o sea, un poco para el televidente, ¿no? Hay dos plebiscitos en que se rechazan dos constituciones que quieren reemplazar a esta constitución, pero al rechazarla se respalda la constitución, entonces tiene dos a favor. Y aparte de eso tiene uno, que es De origen. de origen. Tiene Cuéntanos. tres. No, y aparte se señala que hubo un plebiscito para reformar 54 artículos a fines de los 80. No fue plebiscito exactamente, se reformaron vía Congreso los artículos y se han venido reformando. Tiene más de 200 cambios respecto de la Constitución promulgada vía plebiscito en 1980. Entonces, la estructura constitucional, aquí yo quisiera hacer el énfasis, porque ¿cuál es la diferencia radical entre hacer reformas constitucionales y tener nuevas constituciones? Es la estructura constitucional. Entonces, lo que tenemos en Chile, vigente hace más de 40 años, es una constitución cuyo origen ideológico es nacionalista. El gobierno militar era un gobierno que en su declaración de principios señaló que se trataba de un gobierno de carácter nacionalista. Esa es la impronta que tiene la Constitución. Por eso, la soberanía, hasta el día de hoy, sigue recayendo en la nación chilena, la nación que es el conjunto de la población que ha vivido en nuestro territorio históricamente durante todo el tiempo. Esa es la nación, que es un continuo. Bueno, en el proyecto que querían aprobar, bueno, se cambiaba nación por pueblo, se tribalizaba la soberanía y luego se agregaba que en Chile se reconocía la existencia de diversos pueblos, plural, sin decir cuántos, de origen indígena, con derechos individuales y colectivos. Luego se rompía también una cosa crítica, que es la igualdad ante la ley. Bueno, esto es crítico entender por qué. Porque una constitución se puede reformar muchas veces, pero mientras no se afecta a su estructura, que descansa sobre una matriz ideológica determinada, y en este caso la matriz es la matriz nacional, y la patria, por supuesto, que está bajo la nación, o en el piso de la nación, pues bien, no se altera sustancialmente la concepción de mundo que encarna esa constitución. Cuando se cambian las constituciones, se cambian las matrices ideológicas, y ahí está el grave problema, del cual en dos oportunidades, bueno, hemos logrado rechazar y nos tiene realmente muy contentos y muy tranquilos, que es lo más importante. Yo creo que si tú salías ayer, lunes, a darte una vuelta en Santiago, incluso en regiones, hubo un par de delitos, homicidios y otras cosas que estamos en ese problema paralelamente, ¿no? No va a cambiar. Pero la sensación ambiente era, aquí no ha pasado nada. Volvemos a estar donde estábamos hace 4 años, gente del sector anarquista, que a la vez lo encuentro divertido y también una señal que hay que prestar atención, instaló el mismo día domingo, si no me equivoco, en lo que queda del palio de la estatua de mi general Baquedano, que fue retirada de la Plaza Baquedano, recordarán esa escena ustedes 2 años atrás, pues bien, instaló un símbolo que era el mapa de Chile, pero en circular como un uroboros, la serpiente que se come la cola, ¿ya? Claro, porque digo divertido porque simbólicamente es muy interesante, también es una suerte de amenaza velada, pero en la parte que se puede por lo menos tomar livianamente, volvimos después de 4 años, un enorme despilfarro de dinero, N cantidad de personas, porque teníamos la convención constitucional, luego tuvimos el comité de expertos, luego tuvimos el consejo constitucional, la admisibilidad, etcétera. Bueno, volvimos a donde empezamos. El país se farrió por la casta política 4 años, 4 años para volver a donde estábamos exactamente antes del 18 de octubre del 2019. Y aquí, te reitero, la sensación es que no ha pasado nada. Y bueno, pero el daño que han hecho, el frenazo que le han puesto a Chile es muy grave, ¿no? Chile, el milagro económico de la región, está en recesión el día de hoy. Va a terminar en recesión. La inversión privada ha caído como nunca en los últimos 40 años, ¿no?
o en los últimos 30 años, para ser más precisos. En sí, los efectos son importantes. Lo importante es que el modelo chileno, la estructura institucional y económica del modelo chileno está en pie e invicto, Así gracias es. al pronunciamiento de su pueblo, de su ciudadanía. Ahora, Alexis, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales factores que han llevado al pueblo o a la ciudadanía chilena, para no repetir un concepto que a veces es muy utilizado, para rechazar este último proyecto de constitución que pretendía aparecer como, era, digamos, con respecto a la convención constituyente, era como un poco más de día, ¿no es cierto? Era más aceptable. Pero, ¿qué es lo que le llevó a la población chilena a decir, ¿sabes qué? Prefiero volverme conservador, conservar lo que tengo? ¿Qué es lo que lleva al pueblo chileno a ese tipo de decisión? Yo creo que lo primero, Víctor, y lo más importante es que ya veníamos de un primer proceso muy malo que dio origen al mamarracho, que así se le puso popularmente al primer proyecto, que fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado. Y en Chile, el tema constitucional jamás fue un tema popular ni un tema de la ciudadanía, era un tema de un pequeño sector de la izquierda radical que desde el año 2000 comenzó con una campaña que en esa época se llamaba Marca tu voto AC, Asamblea Constituyente, el típico estilo de hacer las cosas de la izquierda cuando quieren reformar constituciones, las asambleas constituyentes, y avanzó lentamente hasta Bachelet. Y en Bachelet se hizo un intento, fracasado también, de cabildos constitucionales que reunieron a muy poca gente, no más de 100.000 personas en todo el país, que es ínfimo, y que no prosperó, pero que hubo un anteproyecto de constitución ahí con Bachelet. No obstante, el 2016, la derecha de Piñera presentó una propuesta de cambio constitucional. Este es un proyecto de la derecha, esto hay que decirlo, pero con todas sus letras, de Piñera en específico, porque están sus partidos, Piñera es dueño de los partidos que lo representan, Evópoli, Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, la UDI. Pues bien, esos partidos hicieron esto de decir, miren, sí, nosotros también queremos una nueva constitución y aquí tenemos el anteproyecto. Eso quedó subsumido, no pasó de ser una intención, hasta el 18 de octubre del 2019, donde a propósito de la insurrección revolucionaria que intentó derrocar a Piñera y acusarlo además por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Piñera, con cobardía absoluta, sin aplicar la constitución vigente que le hubiera permitido en un día haber terminado con la zona insurreccional, pues bien, terminó entregando la constitución. Por él, ante él, es Piñera quien llama al primer proceso. Es Piñera quien convoca a la derecha y a la izquierda a decir vamos a cambiar la constitución, vamos a ir a un plebiscito para una nueva constitución. Bueno, Bajo la creencia equivocada de que así restablecía la paz social y detenía el proceso revolucionario. no, es mucho menos trascendente que eso. La verdad es que estaba absolutamente aterrado de que lo fueran a procesar por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque había acusaciones en curso. Tuvo 4 impugnaciones a nivel del Congreso, entonces podría haber quedado destituido y más encima procesado y preso. Así que lo que hizo no tiene ninguna cosa que uno pueda halagar del punto de vista de pensar que era algo mejor para el país. Fue cobardía pura, porque no aplicó el Estado de Derecho, no restableció el orden público y además, bueno, traicionó el juramento que hizo la nación cuando asumió como presidente de la República de hacer respetar y respetar la constitución vigente, si es tan simple. Así que no tiene valor nada de lo que hizo. Además, por si fuera poco, el acuerdo que dio origen a ese proceso se llamaba Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Bueno, fuimos al camino de la nueva Constitución, pero la paz nunca llegó, el proceso insurreccional jamás se detuvo, incluso en pandemia. O sea, no. Esa mirada de decir, no, si lo hizo pensando en el bien de Chile, no. Lo hizo pensando en salvar su propio pellejo. Nada más, absolutamente nada más. Bueno, fracasó. Y curiosamente, el día 5 de septiembre, un día después del plebiscito del año pasado, bueno, sus partidos, es decir, el mismo, vienen y le ofrecen a Boric un salvavidas
porque Boric con ese plebiscito Después había, del primer rechazo. del Después del primer primer rechazo el 4 de rechazo. septiembre del año pasado, La, ¿sí? El 5 de septiembre, al día siguiente, le lanzan un salvavidas a Boric, había quedado, el gobierno había terminado en ese minuto, porque Boric se había jugado entero por aprobar el mamarracho. Bueno, fracasaron rotundamente, 62 y tanto por ciento en contra. Pues bien, es Piñera que le lanza el salvavidas, además, y esto es también muy importante, para él mismo quedar justificado por lo que había hecho, porque tenía una segunda oportunidad de que se cambiara la constitución, que es lo que él quiere. Bueno, avanzamos en este nuevo proceso, pero, y aquí está el error primario más importante, no se realiza un plebiscito de entrada nuevo para preguntarle a la ciudadanía si queremos otra constitución. Simplemente remiten al primer plebiscito diciendo, no, es que ese plebiscito es habilitante, como si fuera una cosa eterna, permanente, como si usted hace una elección en este día de hoy y 10 años después dice, no, es que 10 años atrás dijimos eso, en ninguna parte en el planeta. Pues bien, ya era entonces un problema de legitimidad de origen original, porque era todo el proceso completo era fruto de una insurrección revolucionaria. Luego se saltaron la constitución 2 veces, no hicieron plebiscito de entrada, por lo cual toda esta actuación, además de todo lo que ya he dicho, era nula, de nulidad absoluta en derecho público. Esto es nulo. Si aquí en Chile estuviera rigiendo el Estado de Derecho, en realidad todos los que han participado, todos, sin ninguna distinción, debieran estar presos en este minuto por violar la Constitución. Y termina entonces la ciudadanía enfrentada a una nueva elección de una constitución extremadamente compleja, tenía más artículos que la constitución actual nuestra, además con una mezcla ideológica, porque teníamos los 12 bordes que fueron definidos por los partidos incumbentes, el Partido Comunista, Boric, el Frente Amplio, más la derecha Piñera, y esos 12 bordes replicaban lo que ya habíamos rechazado el 4 de septiembre del año pasado. Y finalmente, lo más importante, los ciudadanos chilenos, bueno, hemos tenido un extremado curso acelerado de constitucionalismo. Hoy día los chilenos deben saber más de constitución que ninguna generación anterior, porque hemos estado bombardeados 4 años con esto. Pues bien, todo el mundo se dio cuenta que esta constitución para la izquierda representaba, por algunas indicaciones particulares, artículos, un retroceso para esa izquierda general. Para nosotros, el sector patriota del en contra significaba entregarle a la izquierda lo que siempre estaba buscando, que era el Estado social y democrático de derecho, progresivo, con feminismo radical, con ecologismo, con indigenismo, etcétera. Entonces, estos sectores que están fuera de la casta política son ese, hoy día, 55.7% rechazó absolutamente este proyecto. ahora, ¿se puede decir que este segundo rechazo, digamos, acaba con las izquierdas en Chile o acaba, al menos en el corto y en el mediano plazo, con la narrativa de la izquierda? Porque, mire, si uno observa este momento constituyente artificial tan autodestructivo en Chile, todo esto no es sino la culminación de décadas de relato, vienen desde Salvador Allende hacia acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de 5 décadas de relatos, ¿no? De narrativas, en la que Allende era un héroe, un caballero andante que se había enfrentado al imperialismo, y los malos eran los del otro lado, y Chile estaba dividido entre pinochetistas y antipinochetistas. Bueno, ese relato se fraguó en ese momento constituyente que frenó el milagro económico en Chile. Entonces, si miramos el segundo rechazo, uno podría señalar que, digamos, toda esta narrativa de la izquierda queda sepultada en este momento. Ya tiene 3 derrotas sistemáticas electorales, ¿eh? Electorales. La izquierda no ha fracasado en términos discursivos, siguen insistiendo y van a seguir permanentemente, eso lo sabemos, y por eso la guerra ideológica, la lucha cultural es tan importante, porque no puede parar eso, ¿ya? Pero en términos electorales, bueno, tuvieron el primer rechazo, tuvieron la elección de los consejeros constitucionales en mayo pasado, el 17, donde el Partido Republicano, que en ese momento decía que iba en contra de todo esto, saca la gran mayoría y en todas las comunas populares, lejos, y no gana, y esto, mira las paradojas, ¿dónde no ganó Republicano? En las 3 comunas más ricas del país, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, ahí no gana Republicanos, ahí gana Chile Vamos, etcétera. Y donde ahora, la única parte en Santiago donde gana el a favor
en esas mismas 3 comunas que no habían votado por republicanos. Son las comunas que quieren cambiar la constitución. Es el segmento de mayor ingreso del país que vive en esas comunas. Ahora te explicas, ¿no? Entonces, son 2 sectores claramente los derrotados. La izquierda extrema, Partido Comunista, Boric, absolutamente, pero también Piñera, al que además se le suma Kast ahora, porque terminaron por ir a aprobar lo que decían que no querían aprobar. Entonces, los 2 relatos están muertos. Esta es una derrota de la casta, por eso te vuelvo a insistir con el concepto. ¿Ya? Este es el núcleo de la política chilena, que es connivencia permanente entre izquierda y derecha, que ha sido derrotado por la nación chilena en su conjunto. Y lo ha hecho en 2 oportunidades y hoy día ya no tienen ni poder, ni capacidad, ni fuerza, ni ningún relato que logre relanzar esto. Boric acaba de asumir, perdón, cierro muy corto, Boric acaba de señalar que no hay ninguna posibilidad durante el resto de sus 2 años de gobierno, si es que los termina, de ir a un nuevo proceso, y el próximo gobierno que asuma va a tener un país tan deteriorado por lo que tú acabas de señalar previamente respecto al tema económico, entre otras cosas, que este tema no va a ser tema. Por lo bajo tenemos 10 años más mínimo. Mi apuesta son mínimamente 20 para seguir trabajando en la misma constitución, probablemente reformas, como ya dije, pero no vamos a salir de esta estructura normativa que es la que le ha dado tanto éxito a Chile. Pero lo cierto es que la ofensiva, digamos, un poco para, y luego analizar la derecha o las derechas, y también el fenómeno anticasta que parece empezar a replicarse en Chile, luego del fenómeno de Milei, digamos, pero sí se puede sostener que la ofensiva revolucionaria de la izquierda ha sido derrotada, como dicen los comunistas, no tácticamente, sino estratégicamente, es decir, es una derrota que va a implicar una década, años. Así evalúan los comunistas. Entonces, sí se puede sostener eso, ¿no? Se puede sostener que la actual constitución es el gran catejón, el gran muro que ha detenido la insurrección revolucionaria, no solamente en términos del aspecto no institucional, violento, sino también en su aspecto institucional, porque hoy día la revolución está sentada en la moneda con Boric. Los dos han sido detenidos. Y este muro, en la medida que nosotros lo logremos preservar en el tiempo, impide que avancen más allá de lo que puedan lograr en términos claros de lucha ideológica o electoral en alguna cosa. Pero quiero alertarte, lo que vamos a ver viene el próximo año en la elección municipal. Probablemente a las municipales el sector patriota del en contra no tenga capacidad de llegar todavía porque es un año y además por plazo no nos da, porque los candidatos tienen que estar inscritos en partidos con un año de antelación para presentarse. Así que el sector no va a estar representado en la municipal. Solo va a quedar Chile Vamos y Republicano en el sector de derecha o centro derecha. Así que probablemente van a lograr pasar, sobrevivir a esa elección. Y luego el 2026 viene elección de diputados, senadores y presidencial. Lo que te puedo anticipar es que ninguno de los 2 candidatos de la derecha en este minuto en carrera, ni José Antonio Kast, que hoy día está muerta su opción presidencial, se acabó su opción presidencial, ni Evelyn Matei, que es repudiada por un enorme, porque es Piñera. Evelyn Matei es el mismo, es Piñera 2 o 3 en este caso. Pues bien, ninguno de los dos puede ganar sin este sector del en contrapatriota, que como te dije al principio, suma, según el cálculo, 17-20%. Bueno, si la opción a favor representa el voto de derecha, el voto de derecha suma un 44%. Y ese es el techo. ¿Ya? ¿Quién puede hacer que ganen o pierdan elecciones? Es este sector que te acabo de señalar, que va a emerger como fuerza política formal, que es el sector anticasta, que es el sector outsider en la política chilena, que es el sector además que tiene gente muy valiosa a su interior, Teresa Marino y Vanessa Kaiser, el mismo Gonzalo La Carrera, diputado y otros, bueno, y rostros además, como quien te habla, y más, que tienen plena capacidad de llegar a la Cámara de Diputados, por lo menos en una próxima elección en 2 años más. Y son los mismos 2 años que le tomó a Javier Milei llegar a la presidencia. Entonces, acá se va a producir una cosa extremadamente interesante politológica de poder mirar en 2 años. Ahora, entonces, ¿tú crees que la derecha tradicional y la nueva derecha, el Partido Republicano y José Es que Antonio Cast, republicano ya no es nueva derecha.
Sí, sí. Se pasó a los centros de De centro. acuerdo a tu razonamiento, iba a decir que la nueva derecha que muy rápidamente se volvió, se acercó a la derecha tradicional en sus razonamientos, de acuerdo a tu razonamiento, no va a tener posibilidad de explotar políticamente el fracaso y la derrota del momento constituyente. Eso es lo que está señalando. Lo que estoy señalando es efectivamente que José Antonio Kast, al traicionar a quienes votaron por él, porque iba en contra del proceso, y después señalar que había que votar a favor, perdió todo su capital político. Hoy día está haciendo gira y va a seguir con ese tema muy bajo perfil porque la verdad es que se volvió absolutamente intolerante. Además, por el tipo de campaña de prestigio que hizo a todas las figuras que estuvimos por él en contra. Esto fue brutal, Víctor, O sea, absolutamente. lo que me estás contando es lo que suele suceder en América Latina. En América Latina en general, cuando hay diferencias en las derechas, se producen la noche de los cuchillos largos, a diferencia que cuando hay diferencias entre la derecha y la izquierda. Es una cosa muy típica en América Latina, aquí en Perú, por ejemplo. Eh, Hubo la polarización entre fujimoristas y pepecausas Claro, luego de las elecciones del 2016, que abrió pues el camino de Vizcarra y luego Pedro Castillo. tal cual. Entonces, tú me señalas que en esta campaña hacia el triunfo del rechazo hubo un enfrentamiento muy fuerte entre las derechas de todo tipo. ¿Eso no podría construir un escenario a favor de una izquierda unificada, por ejemplo? La izquierda lo va a hacer, efectivamente. La izquierda tiene clarito cómo tiene que hacerlo. El problema del sector de derecha es este. Si Republicano hubiera sido consecuente con lo que dijo todo el tiempo, que estaba en contra, que era ilegítimo, que era ilegal, que era inconstitucional, que no le gustaba, que no querían en otro proceso, y se hubieran mantenido en eso, siendo mayoría en el Consejo y hubieran terminado señalando, sabe que hicimos todo lo posible, pero esta constitución no nos satisface y llamamos a votar ellos en contra. Se hubiera plegado todo el sector que el sector patriota, finalmente, sabiendo que iban a perder, Chile Vamos también se hubiese tenido que plegar y José Antonio Caz hubiera emergido de esto como el gran triunfador, aglutinando tanto a la centro derecha como a la extrema derecha o a la ultraderecha, más allá de la derecha, en un solo bloque. Eso es lo que perdió. Pero, Perdió un momento histórico. de acuerdo, Alexis, pero digamos, hay muchos errores cometidos, pero te vuelvo a reiterar la pregunta. Frente a la amenaza que puede ser, o sea, digamos, a veces uno no tiene una bola de cristal para medir todas las consecuencias de un fenómeno social. Eso es lo que nos caracteriza a los hombres de, de la derecha, a los liberales, a los conservadores de mejor tradición. Los fenómenos sociales a veces tienen una lógica que no las entendemos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si hay una fórmula de izquierda, ¿no es cierto?, que tiene viabilidad, bueno, sí, ¿no sería justo acaso que todas las derechas firmen un pacto de defensa de la Constitución de la transición y busquen formar un gran frente único para... ¿Eso no va a ser posible, crees tú? No va a pasar. No va a pasar porque el nivel de fractura que se produjo por la acción de republicano es brutal. Entonces, en algún minuto yo se lo dije en varios programas, o sea, ustedes están generando una grieta que a medida que avanza se hace más grande y después tender puentes de vuelta se hace muy difícil, imposible casi. El grado, te reitero, de ataque personal a figuras que fueron extremadamente relevantes. Te voy a poner un caso que es el más emblemático, Teresa Marinovic. Teresa Marinovic, que es una independiente, es filósofa, además, trabajamos juntos en Radio Bio Bio bastante tiempo haciendo columnas, etcétera. Teresa Marinovic terminó teniendo un cupo como independiente en el Partido Republicano para ir a la Convención Constitucional del primer proceso y sacó alta mayoría, una de las más altas mayorías. Hizo un tremendo trabajo denunciando al mamarracho, el anterior, ¿no? Denunciando todo lo malo que era. Y logró, en buena forma, ella terminar movilizando una enorme cantidad de gente para que se rechazara el 4 de septiembre del año pasado ese mamarracho. Pues bien,
Teresa Marino, consecuente con todo lo que había venido haciendo y diciendo, es una de las grandes figuras del en contra patriota de este proceso. ¿Qué hizo Republicanos? La atacaron a mansalva, Víctor. Es impresionante. En algún minuto se podría hacer hasta un compilado de todas las cosas que dijeron de ella. Que era comunista, que iba a destruir a Chile, que le sacaban la familia, los hijos, ataque a la persona, así, al hueso. No solo ella, te estoy poniendo un caso. ¿Cómo recuperas confianzas cuando tú denostaste a quien tú mismo habías llamado primero ayúdeme en el primer proceso y luego, Pero, y luego la trapeaste con ella? Es pero imposible. frente a un enemigo mayor, la patria está primero, como Sí, suele decir. claro. Entonces los que se tendrían que poner a la fila de los patriotas son la derecha, no nosotros a la fila de ellos. Y lo que va a ocurrir en la próxima No, elección que nadie, presidencial, la idea es que nadie se ponga en la fila de los otros, sino no, que, es que va a tener que ser así o no va a ser. Te lo estoy mostrando. No va a haber ninguna, pero cero posibilidad de que un candidato de la derecha de construir traidor y cobarde gane si el sector patriota no vota por él. No va a ocurrir. bueno, No tienen yo tengo la posibilidad. impresión que todos los sectores de la derecha en Chile van a tener que ponerse de acuerdo. Es que hay otra alternativa, Víctor. Bueno, así se hace la política en el Perú, Alexis, te cuento. Yo En el, sé, pero es que no me dejaste terminar la idea. ajá, El segundo punto es que hay un tema más trascendental que el problema electoral. Tú lo dijiste, ya lo adelantaste. ¿Cómo va a estar Chile en 2 años más, 2 años y medio más, con el desgobierno de Boric? Va a estar en el piso, va a estar en el piso. Y el problema de eso, Víctor, es que si tú no tienes a alguien como un Javier Milei que va a ser capaz de aplicar todo lo que hay que aplicar para por lo menos estabilizar la situación, te encuentras con un desastre nuevamente. Lo voy a poner con el ejemplo más cercano. La probabilidad hoy día más alta es que la derecha presente a Evelyn Matei como presidente. Pues bien, si Evelyn Matei llega a gobernar, va a ser exactamente lo mismo que Piñera, es decir, entregar el país a la izquierda. En ese evento, hasta que la izquierda moderada gobierne, es mejor. Mira lo que te estoy diciendo. Porque quienes tienen la responsabilidad de haber destruido a Chile son ellos, entre otros, más la extrema izquierda, con un país destrozado. Entonces, yo lo lamento porque no estoy aplicando un criterio ideológico. Lo que te estoy mostrando es realpolitik. En realpolitik, el que asuma de derecha, cualquiera que sea, que no aplique medidas radicales para detener de una vez por todo el proceso insurreccional, desarticular la guerrilla de la Araucanía, parar la inmigración ilegal, meter preso o eliminar a todos los delincuentes y asesinos que están operando en el país y las bandas de narcotráfico, bueno, no va a ser nada bueno. Nada bueno. Y ninguno en la derecha, hoy día, en esa derecha, tiene la capacidad o la espalda para hacerlo, ni la voluntad política, ni los cojones necesarios. Disculpa la palabra. Alexis, en esta última entrevista veo más a un político que a un periodista, Hoy día ¿no? estoy mezclando las dos cosas porque estoy un poco haciendo anticipación. Bueno, lo cierto es que tu larga y extraordinaria trayectoria en el periodismo va a terminar en la política, ¿no? Es evidente. Está en la política. Yo estoy formando un partido político hace ya de mayo del año pasado. Estamos en el último trámite administrativo y el partido va a estar ahora a principios de año ya formalizado. Es uno, por eso te digo que tienes que prestar atención, es uno de los al menos 4 partidos del sector patriota que están o en formación o se están consiguiendo las firmas para ya ser partidos operantes. Entonces, van a venir cosas muy interesantes. Y lo que sí te puedo asegurar hoy día claramente es que el sector patriota se va a mantener unido, férreamente, porque es el mismo que votó el 22% del primer plebiscito, el habilitante, el que dijo vamos a tener una constitución, el que rechazó eso, es un 22%, un 11 nominal, que hoy día representa el 17 al 20% del padrón electoral. Ningún partido político en Chile, ni uno, ni el Partido Comunista, representa a esa cantidad de personas. Así que es una fuerza emergente que va a cambiar la política chilena. Y por supuesto que me tengo que poner la posición que me compete porque yo soy el responsable de haber formado un nuevo partido de ultraderecha, más allá de la derecha, porque incluye sectores nacionalistas, que va a tener actuación en la política nacional. Bueno, pues Chile siempre ha tenido ultraizquierda, como se suele decir. Ahora que aguanten, tendrán su ultraderecha y jalarán Así la es. política del centro a la derecha. El gran Bueno, es problema, que esto lo comentamos alguna vez y solo lo termino muy simple. La constante histórica en el continente es que siempre hay ultraizquierda, siempre. Y nunca ha habido, o salvo raras y muy pequeñas excepciones,
ultraderecha. Más allá significa ultra para la gente que cree que ultra es como extremo, terrorista, o no, 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 no. Significa más allá, no otra cosa. Pues bien, si tú no opones a la ultraizquierda una ultraderecha que la combata y le debata en términos discursivos, dejas a la derecha nominal entregándose a la izquierda permanentemente. Ese es el problema. Ese es lo que ha pasado. Eso es exactamente lo que ha pasado en América Latina, en Perú, en Colombia, en Chile. Y generalmente lo que el progresismo mundial suele llamar ultraderecha es una derecha más ideológica, ¿no? Más Exacto. consolidada, más maciza en términos ideológicos. Le vienen a hablar el tema del género, el ultraderechista ideológico le responde con la idea de la familia, y la fuente de la propiedad privada es la única que explica los mercados, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ese debate no hay en la región, efectivamente. No, pero está el proceso en curso y Milei es una buena señal de eso, lo que pasó en Ecuador es una buena señal de eso, lo que va a pasar en Colombia es una buena señal de eso y vamos a ver en Perú. Y yo estoy muy interesado en saber cómo va a resultar la rearticulación y sobre todo la aparición en algún minuto de una ultraderecha peruana formal. Porque la gente tiene que dejar de tenerle miedo al concepto. Si esto es un problema, ¿cómo usted acepta que exista ultraizquierda como cualquier cosa, que es normal? Y si Qué usted le bonito. dice ultraderecha, usted entra en pánico. Explíquemelo. Bueno, muy interesante, Alexis. Yo te felicito y felicito a través tuyo a la ciudadanía chilena. Al margen de cualquier diferencia, lo cierto es que Chile ha firmado su constitución de la transición, que es de las 11 que creo que tiene, es la que mayor legitimidad en Exacto. términos del sufragio ciudadano tiene. Y bueno, larga vida a la democracia chilena, larga vida al milagro económico del sur, porque su constitución está invicta. Habrá que reformar, habrá que recuperar el régimen binominal, que creo que se cambió, que era muy importante, ¿no? Subir los quórums nuevamente. No exactamente como era al inicio de la transición, pero larga vida a Chile. Felicitaciones, Alexis, y gracias por esta conversación. Muchas gracias, Víctor. Un gran abrazo a toda la audiencia de El Montonero en Perú. Siempre un gusto estar con usted. Chao. De acuerdo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.